Muy buenas YouTube, ¿cómo están? Soy Lucas Baini, esto es Cámara en Mano. Hablemos del tercer capítulo de Alien Earth, esta serie que nos sigue sorprendiendo con sus decisiones. Este fue un episodio que construye muchísimo mundo, aporta cosas nuevas a la mitología de Alien y además da vuelta el tablero haciendo algo que no se esperaba de una serie de Alien, que es matar al xenomorfo en su segunda semana. En este tercero decide dar un giro 180 grados y convertirse en algo más único, con una historia que se está desarrollando de una forma que nos lleva a preguntarnos qué hubiera pasado si la nave original, la Nostromo, en la primera película de Alien, hubiera llegado a la Tierra con esos especímenes. También este tercer capítulo empieza a esclarecer cómo es que esta serie se ubica elegantemente en toda la cronología de la saga de Alien, porque hasta ahora una pregunta que podía caber era cómo es que la humanidad no estaba al tanto de lo que son los xenomorfos en la primera película de Alien si sucede 2 años después de lo que estamos viendo acá, en donde un xenomorfo cae a la Tierra. Pero vamos a hablar de eso en un ratito porque tenemos que repasar todo el episodio, les voy a contar algunas cositas, apreciaciones mías, detalles que quizás no vieron y algunos simbolismos respecto a los personajes que a lo mejor dejaron pasar. Este tercer capítulo nos recibe con Kirsch junto a los niños prodigio reuniendo a todas esas especies de la nave a las cuales logran contener, y mientras Kirsch está observando el manifiesto de la nave donde dice toda la información que se pudo recabar de estas nuevas especies, podemos ver que al ojo le pusieron especie 64 y lo nombran a partir del término científico para parásito ocular, lo cual tiene bastante sentido respecto a lo que lo vimos hacer a este bicho. Cuando Kirsch hable con Boy Cavalier van a utilizar el término armas biológicas, el cual más adelante en la saga de Alien vamos a ver que la compañía Weyland-Yutani se apropió y armó toda una división para su estudio. De hecho, de ahí es en donde sale todo lo que va a pasar con Ripley a lo largo de la saga. Pero además, esta división de armas biológicas de Weyland-Yutani hizo una pequeña aparición en el tráiler de la próxima película de Depredador, que es Depredador Badlands. Y esta es una de las tantas conexiones que Disney está planteando con esta nueva etapa de la saga de Alien y de la saga de Depredador para poder unirlas mucho más cohesivamente de lo que fueron las películas evento Alien vs Depredador. Por su lado, a Wendy, después de que en el final del capítulo anterior la veamos saltar al vacío para ir a ayudar a su hermano, quien fue capturado por el xenomorfo, la encontramos llegando a un sótano a través de este pasillo que a partir del encuadre de la cámara se asemeja a un corazón, y no creo que esto sea una casualidad, sobre todo por lo que sucede con el personaje de Wendy y cómo se contrasta con lo que va a pasar con Curly, su hermana menor. Más adelante en el capítulo vamos a ver cómo esta chica enfrenta a Boy Cavalier con esta búsqueda de ser ella la favorita y demostrándole que ella está aceptando su nuevo cuerpo, su nueva realidad y sobre todo su nueva identidad. O sea, está mirando hacia adelante con ganas de cambiar las cosas hacia el futuro y poniendo al pensamiento lógico como prioridad. Mientras que Wendy durante todo este episodio está poniendo como prioridad a las emociones y a emociones que la ligan con su pasado, su hermano, su historia previa a haber cambiado de cuerpo y de identidad. Mientras tanto, Nips, al ver a ese parásito ocular, está teniendo su propio viaje introspectivo y esa experiencia le está disparando muchas preguntas existenciales sobre su nuevo ser. Y con ella tenemos la primera muestra de cómo todos estos niños prodigio están reaccionando de maneras muy diferentes a esta nueva vida que les ofrecieron. Por un lado tenemos a Nips, que va a cuestionar todo: por qué es que los eligieron, por qué es que sus nombres en clave son todos de Peter Pan, cuál es la relación con eso, por qué es que a ella le tocó el nombre Nips y no por ejemplo Wendy, y hay toda una búsqueda de encontrar respuestas a esas preguntas que por ejemplo los chicos no están teniendo. Al contrario, Slyly y Smee responden con miedo ante sus superiores, incluso cuando quieren demostrar que no están contentos con la decisión de grabarlos todo el tiempo. Por su parte, Curly acepta su nuevo cuerpo y capacidades y tiene la ambición de ir hacia adelante. De todos los niños prodigio, Curly parece ser la que más acepta esta nueva vida e incluso quiere ser parte de Prodigy y por qué no hasta reemplazar a Boy Cavalier. Y esta situación de tener a estos chicos prodigios siendo estudiados, manipulados y observados todo el tiempo hace que su condición de ser en realidad esté mucho más cerca de los monstruos a los que están conteniendo en estas jaulas que a sus guardianes y progenitores. Cavalier no está contento con los resultados de la misión y sobre todo cómo Kirsch está manejando a los niños prodigio, a lo cual le termina regañando que creía que él era algo mejor que un humano y lo único que le está trayendo son excusas y problemas. La cámara se va a quedar un segundo con la reacción del sintético ante esta frase y lo que nos está planteando
este inicio de capítulo es la rivalidad entre Kirsch y el chico Boy Cavalier, algo que se va a profundizar en la segunda mitad del capítulo cuando en el laboratorio no pueda estar el CEO por ser un humano, mientras que Kirsch ahí encuentra una luz de ventaja al ser sintético y no despertar a los huevos. Ahí también estamos viendo cómo la limitación del humano deja libre el campo para que las máquinas sean las que lideran el progreso. Ese duelo entre humano y máquina también está muy presente en los niños prodigio, que en fin de cuentas son eso, son híbridos, y cada uno de ellos, si siguen revelándose a pesar de no poder seguir creciendo, va a tener en sus manos esa decisión de si sentirse más humanos o aceptar más su condición de máquina. Y dentro de ese grupo encontramos a los dos personajes que por ahora mejor representan esos dos extremos. Por un lado tenés a Corley, que parece estar aceptando mucho más su condición de máquina, mientras que Wendy insiste hace 2 capítulos en que ella es humana. Cavalier entonces insiste en que lleven a los especímenes a Neverland, esa isla desde donde él controla todos sus experimentos, y también a esta compañía global, y esto pone a la serie en el registro Jurassic Park, una amenaza contenida en una isla, y eso explicaría por qué en Alien no se sabe nada sobre el xenomorfo y su especie, además de que en toda la saga de Alien nunca escuchamos hablar de este chico genio. Narrativamente, contener todo lo que pueda suceder en esta primera temporada dentro de esa isla aísla a los acontecimientos de la serie de todo lo demás que ya está establecido en el universo. Por eso es que creo que más temprano que tarde vamos a tener una carnicería no solo de niños prodigios, sino también del propio Cavalier dentro de esta llamada Tierra del Nunca Jamás. Pero después de la discusión de Kirsch y Cavalier tenemos toda esta secuencia en donde Wendy va a rescatar a Hermit, que me pareció una escena espectacular de construcción, de tensión, con lindos ingredientes del terror. Todo el clima que se construye desde que Wendy encuentra a Hermit atrapado contra una pared hasta que los roles se dan vuelta y es Hermit quien abre un lugar para poder encontrar a su hermana, es todo espectacular, sobre todo la resolución de esta escena que nos deja a los 3 protagonistas muertos. También en esta escena se destaca muchísimo el valor de producción de la serie, la puesta en escena, el juego de colores que constantemente está teniendo, y además es bienvenida la situación de tener otra escena de acción en medio de una suerte de frigorífico como lo vimos en Depredador 2. Wendy lo va a encontrar a Hermit atrapado en este container con baba de xenomorfo cubriéndole las manos y piernas, y esto podría ser la primera etapa del proceso de capullo que los xenomorfos hacen con sus víctimas, y lo vimos en distintas películas de Alien, incluso en la última, Romulus. El xenomorfo, en lugar de atacar directamente, los trata de sorprender por arriba, y eso hace que tengamos este movimiento hermoso del set que se da vuelta y tenemos por fin un momento de sangre ácida de Alien que a partir de ahora va a estar bastante más presente. Por cierto, me encantó que el tema este de relacionar a Alien con Peter Pan siga presente en la escena con la elección del arma que Hermit y Wendy van a usar para defenderse del monstruo, que es un garfio. El xenomorfo le agujerea un pulmón a Hermit con su cola y todo parece perdido hasta que Wendy interviene y lo lleva contra una puerta mecánica para que Hermit la ayude a ejecutar a la bestia, pero el plan sale mal y ella queda encerrada con el bicho. Pero en una muestra de las habilidades que estos cuerpos cibernéticos tienen, vemos que la chica pudo enfrentarse uno contra el xenomorfo a pesar de quedar destruida también en el proceso. Y yo la verdad es que no esperaba que en el inicio del tercer capítulo sea cuando teníamos que despedirnos del xenomorfo y además de esta versión de Wendy, porque también cabe la pregunta, una vez que se desactiva este cuerpo cibernético y la tienen que emparchar y rebootear, ¿estamos frente a la misma Wendy o en realidad estamos frente a otra versión de ella? Por su parte, Smee y Slightly están jugando alrededor de los huevos de xenomorfo, y la verdad es que después de esa escena tan tétrica era arriesgado pegarla con esta secuencia en donde el foco está puesto en mostrar lo verdaderamente niños que son estos prodigios. Pero creo que con la llegada de Morrow a escena esto termina funcionando, y cuando este los encuentre se sorprende al ver que hay sintéticos que creen tener padres. La cuestión es que Morrow aterrizó en la Tierra después de pasar 65 años en esa nave y muchas cosas cambiaron. Lo vemos descargar toda la información en su cabeza y hace un chip que se lo pega a Slightly para poder hackearlo y saber más sobre ellos y sobre todo sobre Prodigy, la compañía rival de Yutani, esa empresa a la que él parece tenerle tanta pero tanta lealtad. Esta cuestión se devela en este capítulo con la llamada de Morrow a Yutani, pero en realidad todavía no sabemos a qué se debe esa lealtad total que parece tener con la empresa. Una información nueva que sí tenemos en este capítulo es que Morrow tuvo en algún momento una hija. No sabemos si esa hija murió de vieja porque pasaron 65 años o si le pasó algo que se relaciona directamente con este fervor que tiene Morrow por la compañía Yutani. Y este dilema entre humano y máquina va a tener otra representación en la charla que Morrow tiene con estos dos niños y donde les hace este acertijo: ¿cuándo una máquina deja de ser una máquina? ¿Acaso la respuesta es cuando empieza a tener sentimientos? ¿Cuando deja de poder
poder tomar decisiones duras 100% basadas en lógica y empiezan a jugarle en contra de las emociones. Ese parece ser el dilema de Morrow, el cual queda bastante evidenciado cuando se enfrenta con Kirsch, un sintético que sabe exactamente cuál es su lugar en esta tierra. Como Morrow es un cyborg, o sea un humano mejorado a través de la tecnología, los huevos de xenomorfo sí reaccionan ante el material orgánico de su cuerpo y tiene que escapar para no activar a los facehuggers, algo que Kirsch y los chicos no pueden hacer por ser 100% sintéticos. Pero así tenemos este pequeño salto temporal en donde vemos la limpieza del edificio y cómo rescatan a Wendy y su hermano del sótano, además de llevarse el cuerpo del xenomorfo en este montacargas que obviamente nos hace acordar al exoesqueleto que usa Ripley en Aliens. Y acá tenemos otra elección musical muy particular que hace la serie para acompañar esta secuencia que nos pone a los protagonistas como si fuesen soldados que vuelven de una guerra. Un estilo de elección musical que se viene repitiendo desde el primer capítulo y va a tener otro ejemplo extraño hacia el final cuando suene Metallica con el tema Wherever I May Roam, que si vemos la letra puede tener algo que ver con lo que sucede en el capítulo, pero el estilo no es lo que más esperás de una serie de ciencia ficción. La verdad es que yo estoy comprando sobre todo porque le da 100% una personalidad, pero entiendo a quien dice me está sacando del clima que propone la serie. Ya en Neverland vemos cómo Cavalier se vuelve loco al ver sus nuevos juguetes y mientras a Wendy la empiezan a refaccionar, uno de los científicos que lideró el proyecto de los niños prodigio está en contra de la decisión de Cavalier de haberlos enviado a esta misión, pero cuando él se hace presente no hay una confrontación por parte de su empleado, un elemento que le va a reforzar esta sensación de todopoderoso a Cavalier, pero que de repente en la escena siguiente va a encontrarse con una pared que es la propia limitación de ser humano y no poder estar al lado de estas criaturas. Cuando el CEO llega al laboratorio tenemos este vistazo de una de las especies que no habíamos visto claramente en los dos primeros capítulos y es esta suerte de araña que está flotando en el tubo. Acá es donde Kirsch le va a mostrar la limitación de ser humano a Cavalier y literalmente vemos cómo la figura de Kirsch se agiganta respecto a la del CEO en este plano del sintético y el reflejo del humano. Mientras tanto Smee y Slightly están en una sala de espera y vemos cómo ambos procesan lo que acaban de vivir a través de dibujos, algo que tiene mucho que ver con la psicología de las infancias, en donde los distintos traumas suelen salir a través de lo que les sale dibujar a partir de cierta consigna. Ambos chicos se van a enterar de una verdad muy dura y es que sus cuerpos llevan una cámara integrada detrás de sus ojos que lo registra absolutamente todo, o sea, adiós a la privacidad y también a la autonomía de decisión. Ellos claramente están molestos con esta situación, pero el miedo ante sus superiores los hace quedarse quietos. Sin embargo, del otro lado del vidrio, una vez que la mano derecha de Cavalier se retira, podemos ver a Kirsch prestándole mucha atención a esa situación. Insisto, yo creo que Kirsch va a tener su propia agenda, va a querer atraer a estos chicos al lado más sintético de la vida, al lado más de las máquinas de la vida, y los puede llegar a usar como armas para rebelarse contra Cavalier. Nos reencontramos con Morrow, que logró escapar de las manos de Prodigy y logra comunicarse con Yutani para asegurarle que no va a volver a Estados Unidos o a las Américas en realidad, sino que se va a quedar acá para poder recuperar esos especímenes y devolverlos a la compañía. El primer paso en su plan es comunicarse con uno de estos niños prodigio, aprovechar su ingenuidad para poder infiltrarse en Prodigy. Mientras habla con Slightly, vemos que consigue información clave sobre Prodigy y sobre todo sobre el pasado de Cavalier. Dentro de esta información destaca un choque de auto que tuvo Cavalier de muy chico y cómo su objetivo siempre estuvo puesto en encontrar esa inmortalidad. Quizás sea porque en ese choque de auto cuando era chico perdió a alguien muy importante y en realidad todo ese argumento que dio el capítulo anterior sobre por qué es que está tratando de desarrollar a estos seres tan inteligentes no tenga que ver con poder tener una charla interesante por primera vez en su vida, sino que tiene que ver con tratar de recuperar a alguien muy cercano que perdió de manera trágica. Y hablando de eso, por la cercanía y el control que esta mujer científica dentro de Prodigy, Dame Sylvia, tiene sobre Boy Cavalier, siento que ella es alguien de ese pasado del chico. Y hablando de Cavalier, va a recibir la visita de Corley, quien va a demandar ser la nueva favorita. Acá el jefe de la compañía le explica por qué es que eligieron niños para ser insertados en estos cuerpos sintéticos y tiene que ver con que de esta manera, además de su software avanzado que les da superinteligencia, al ser niños tienen acceso a algo que los adultos no y es una imaginación casi infinita. Ese extra es lo que les permite ser prodigios y crear cosas a los que los adultos no podrían ni siquiera pensar. Y ese
es uno de los conceptos que más me gustó de los que presentó hasta ahora Alien Tierra, que de verdad es una serie que en 3 capítulos se encarga de hacer preguntas muy interesantes respecto a el libre albedrío, el existencialismo, la inmortalidad y muchas otras cosas más. Pero como sea, llegamos a la última parte del capítulo en donde Kirsch junto a Corley y Slightly están empezando a investigar lo que está dentro del huevo de xenomorfo, y ahí mismo Wendy despierta con una habilidad nueva, con una transformación dentro suyo que es estar relacionada a la mente colmena que gobierna a todos los xenomorfos y al parecer también conecta con las demás especies nuevas. Cuando Kirsch empieza a diseccionar al facehugger, esa conexión se hace mucho más intensa al punto tal de hacer sufrir a Wendy hasta que colapsa en el momento en que Kirsch encuentra algo que va a ser muy pero muy importante, que es el embrión de xenomorfo dentro del facehugger. Este embrión va a ser clave para encontrar al próximo monstruo de la saga, entiendo, porque al pobre Hermit lo van a usar como sujeto de pruebas. De hecho, termina el capítulo en una cápsula, al igual que todas las demás especies de aliens, y el pulmón que el xenomorfo le perforó ahora lo están usando como anfitrión para este parásito alienígena. Lo que pueda llegar a salir de ahí va a ser una locura, y encima tiene el extra de estar conectada a la mente de Wendy, la hermana de Hermit, quien dio el material orgánico base para esa nueva vida. Como dije al principio del video, estoy sorprendentemente dentro de lo que plantea Alien Tierra, sobre todo porque, insisto, no fui un fanático muy grande de todo este universo, más allá de que la primera película me parece una obra maestra, y lo único que tengo para decir en contra es que siento que hay veces que las situaciones en los capítulos se extienden de más, pero esta especie de estiramiento de situaciones también se sostiene por lo muy linda que es todo el tiempo de ver. El nivel de producción de esta serie me sorprende capítulo a capítulo, así como también sus decisiones. Espero que el cuarto siga en esta dirección de sorprender, y me gustaría que me cuenten ustedes, amigos y amigas, qué sintieron con este tercer episodio. ¿Les gustó más que los primeros 2 que salieron al mismo tiempo la semana pasada? Y si todavía no te suscribiste, te digo que estoy haciendo esta cobertura semana a semana, así que te espero el próximo miércoles para hablar del cuarto episodio de Alien Earth. Sin más, yo soy Lucas, nos vemos en el próximo si vos querés. Chau.